Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y un día más los voy a acompañar aquí durante los siguientes 30 minutos. El día de hoy son dos temas los que vamos a tocar. Vamos a hablar primero de la prisión preventiva y de cómo se ha visto un aumento en su uso y tal vez hasta abuso. Además, vamos a hablar de la tendencia de la sobreregulación que hay en nuestro país, que parece ser es una tendencia a nivel mundial. Esto y más aquí en Contexto. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y vamos a tocar el tema del día de hoy. El primer tema que nos toca es el de prisión preventiva. Como ustedes bien recordarán, justamente siguiendo el escándalo de corrupción de Odebrecht y claramente antes de la pandemia veíamos una cantidad de audiencias en la televisión y a través de las redes de las personas que estaban justamente luchando por su libertad en procesos que se habían iniciado. Este proceso o este procedimiento que lo que busca es de alguna manera asegurar que las personas no escapen y demás, no se da solamente en nuestro país, en este tipo de situaciones en las que hay mucha prensa y en los que hay muchos medios, sino que en general en nuestro sistema penitenciario, por ejemplo, hay aproximadamente un 40% de presos que no tienen una sentencia firme, ¿no? Esto quiere decir que solo hay un 60.6 aproximadamente de sentenciados en nuestro sistema penitenciario. ¿Qué ocurre con este 40% restante? Bueno, algunos se encuentran en prisión preventiva, otros tienen una situación un poco distinta legal, pero en cualquier caso se ve que hay un abuso tal vez de este mecanismo legal, que en realidad el objetivo es distinto que de ir, digamos de alguna forma así, de ir mostrando o adelantando la pena. Ese no es el objetivo. Para justamente hablar de este tema se encuentra con nosotros el abogado del estudio Gersi, Lucas Gersi. Gracias, Lucas, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto muy grande estar contigo en tu programa. Encantado de estar acá. Bueno, vamos con la primera pregunta. Lucas, ¿qué es exactamente la prisión preventiva y cómo funciona? Ya, por supuesto que sí, Sebastián. A ver, la prisión preventiva es lo que se denomina en el derecho penal como una medida de coerción personal. Que esto, en sencillo, en realidad básicamente es una medida cautelar. Es decir, la prisión preventiva, ¿qué cosa es? Es una medida absolutamente excepcional a través de la cual se detiene y se interna en un establecimiento penitenciario, en la cárcel, a una persona para evitar que esa persona pueda frustrar el correcto desarrollo del proceso penal. Si es que nosotros tenemos indicios de que una persona puede fugarse del país y por lo tanto frustrar el proceso penal, o si tenemos indicios de que una persona puede de repente amenazar a los testigos, destruir las pruebas o de otra forma obstaculizar el desarrollo de la justicia penal, entonces la medida de prisión preventiva es una medida diseñada para garantizar que el proceso pueda culminar correctamente, que pueda desarrollarse correctamente. Es decir, es una medida cautelar destinada a que el proceso pueda funcionar como se supone que tiene que funcionar. Esa es su naturaleza. Ahora, ¿no? ¿Se utiliza así en nuestro país? A ver, yo tengo la impresión que no. Yo tengo la impresión que no, porque en nuestro país se ha generalizado lamentablemente la costumbre de aplicarlo a demasiadas personas, aplicarlo por plazos demasiado largos y eventualmente aplicarlo de una manera que no es tan cuidadosa, ¿no? Entonces yo creo que hay, sin duda, un riesgo de que la prisión preventiva pueda aplicarse de forma que no es constitucional, que no es regular, ¿no? Ahora, ¿por qué esto, digamos, que hemos visto y que se hizo bastante visible a nivel nacional justamente durante la época del escándalo de corrupción de Odebrecht, ¿cuánto tiempo lleva siendo así en nuestro país? O sea, ¿desde cuándo más o menos se utiliza la prisión preventiva como nos la estás describiendo? A ver, yo creo que el problema es bastante reciente en realidad, porque en el año 2017, al comienzo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se emitieron una serie de normas que lo que hicieron fue que extendieron muchísimo el plazo máximo de la prisión preventiva. Entonces, hoy día, en investigaciones complejas, en casos de organizaciones criminales, la prisión preventiva puede ser hasta de 36 meses. Es decir, se dicta la prisión preventiva y puede una persona estar años preso sin tener una sentencia y sin que se le haya declarado culpable. Entonces, eso de ahí genera un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que genera? Genera el riesgo de que de repente el fiscal
para que su trabajo sea más fácil, automáticamente pide la prisión preventiva, la persona está presa y recién cuando la persona está presa se pone a investigar, ¿no es cierto? Entonces realmente el baremo, la vara para aplicar la prisión preventiva tiene que ser alta, porque estamos nosotros restringiendo de una manera muy potente la libertad de las personas. La persona que está bajo prisión preventiva no ha sido condenada. Puede ser que esté bajo prisión preventiva años en la cárcel y luego la terminen absolviendo. Si es que la absolvieron, ¿cómo se indemniza? ¿Cómo se repara el daño tan grave que se le ha causado a la vida personal y familiar de esa persona a través de la prisión preventiva? Ese puede ser un daño irreparable a esa persona. Entonces, realmente, el estándar para dictar la prisión preventiva tiene que ser bastante alto. Y tiene que proceder la prisión preventiva solamente cuando todas las demás posibles medidas alternativas no nos sirvan. Y es necesario que justifiquen los jueces esto al momento de dictar una medida de este tipo. Ahora, justamente hablando, digamos, de como es una medida excepcional, vemos que la prisión preventiva nos describía, usualmente la pide el fiscal, ¿cierto? Pero ahí también entra a tallar el juez, ¿no? O sea, no puedes mandar a alguien a prisión preventiva sin una audiencia y sin un juez de por medio. ¿Hay algún abuso de parte de los jueces que están permitiendo demasiado? ¿Por qué se da esto, en tu opinión? Primero, una aclaración, ¿no? No es que usualmente la pide el fiscal, sino que siempre es el fiscal el que va a pedir una medida de prisión preventiva, porque en el Perú la persecución penal es un monopolio del Estado a través del Ministerio Público. Entonces, si es que el fiscal no pide un requerimiento de prisión preventiva, no va a haber prisión preventiva. Siempre la pide el fiscal. La pide el fiscal, ¿no es cierto?, a través de un documento que se llama requerimiento de prisión preventiva. El imputado eventualmente eso se le va a notificar, va a exponer también sus argumentos y luego se llamará a una audiencia de prisión preventiva en el cual las partes van a poder exponer sus respectivos argumentos y el juez es el que tiene que fallar. El juez al momento de fallar tiene que evaluar varios criterios, ¿no? Un primer criterio tiene que evaluar si es que existen elementos de sospecha suficientes, que son elementos graves de sospecha, para concluir que el imputado puede ser culpable de un delito. Y acá lo importante es que se requiere un elemento intermedio de sospecha, es decir, no basta una mera suposición, una mera especulación, tienen que haber indicios que realmente se indiquen con relativa claridad que el imputado va a ser culpable, pero tampoco se requiere pues un estándar más allá de duda razonable, porque un estándar de ese tipo ya lo condenarías. Entonces se requiere, en primer lugar, sospecha. En segundo lugar, hay un elemento un poco más objetivo, que es la prognosis de la pena. Se requiere que a esta persona se le esté acusando de un delito que requiere una pena de 4 años, por lo menos. Y luego, en tercer lugar, hay que probar que haya efectivamente un peligro de fuga o que hay un peligro de obstaculización del proceso. Y eso tiene que probarse de manera muy rigurosa, porque de lo contrario podríamos estar afectando muy gravemente un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la libertad, y al mismo tiempo obteniendo ¿qué a cambio? De repente no tenemos nada a cambio, porque solamente por especulaciones o por razones gaseosas terminamos afectando la libertad de una persona. Entonces es muy importante que este análisis sea acucioso, ¿no? Claro, de acuerdo. Y justamente tomando eso en consideración, digamos, además creo que el punto es mantener, digamos, el debido proceso, ¿cierto? ¿Cómo se podría corregir este abuso, tal vez, como nos lo describes, del uso de prisión preventiva? Y es muy difícil establecer una regla general porque cada caso es diferente, ¿no? Yo creo que sería simplista poder, a través de una fórmula muy sencilla, querer corregir este tema. Yo creo que sería interesante, por ejemplo, que los pedidos de prisión preventiva no los resuelva un solo juez, sino que los resuelva directamente una sala de 3 vocales, de 3 magistrados. Quizá esa podría ser una alternativa. Sería importante también, y esto el Tribunal Constitucional ya lo ha señalado, que los jueces tomen en cuenta criterios de proporcionalidad al momento de emitir la prisión preventiva, es decir, que verifiquen esencialmente que las medidas alternativas a la prisión preventiva no pueden servir para asegurar la finalidad del proceso sin necesidad de que una persona esté presa, ¿no? Son varios criterios que son importantes, ¿no? Pero yo creo que el criterio más importante
en realidad es probablemente reducir el plazo de la prisión preventiva. Porque en el Perú una persona puede estar presa muchos años, realmente muchos años, sin sentencia. E inclusive una persona puede estar presa años antes de que el fiscal formalice una acusación. Entonces una persona puede estar presa sin que se le haya acusado formalmente por ningún delito y sin que esa persona realmente sepa a ciencia cierta cuál es el delito por el cual se le está acusando. Entonces, yo creo que sería pertinente hacer una reforma. Yo recuerdo haber visto una serie de estadísticas comparadas, de datos comparados, y son pocos los países en el mundo donde la prisión preventiva pueda dictarse por periodos de tiempo tan largos como en el Perú. Entonces, realmente ahí hay una reforma que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Ahora, ¿habría tal vez alguna forma de ver que tal vez hay situaciones distintas para al momento, o sea, incentivos distintos al momento de hacer la prisión preventiva? Por ejemplo, recordando a la cantidad de audiencias que hubo post escándalo de Odebrecht, había pues una atención de parte de los medios, tal vez, que hacía que esta audiencia, que debería, entiendo, ser bastante técnica, se volviera un poco más, tal vez hasta política en algunos momentos. ¿Esto de qué manera afecta, digamos, al proceso? Bueno, yo creo que es un lugar común a veces criticar el hecho de que la justicia a veces se politiza. Es un lugar común y yo creo que a cierto punto es inevitable, porque si estamos hablando de un delito que habría cometido un presunto jefe de Estado, ex jefe de Estado, o delitos que habrían cometido ex candidatos presidenciales o políticos, es innegable que la opinión pública va a estar interesada en lo que está ocurriendo. Entonces no quiero caer realmente en ese lugar común. Yo no creo que los medios tengan culpa, ¿no? Es muy fácil para el verdadero responsable, que es el juez, de digamos, patearle la pelota a los medios. Yo creo que eso no es correcto y yo creo que eso no es cierto. El responsable es la persona que emite la resolución judicial, ¿no? Y yo creo en este caso los jueces. En este caso los jueces, ellos son los responsables de cualquier abuso que se pueda haber cometido, ¿no? Y yo creo además que hay ciertos problemas porque se entiende mal lo que es el derecho al debido proceso, ¿no? En el Perú el Tribunal Constitucional ha desarrollado mucho lo que es la motivación. Entonces los jueces, cuando emiten resoluciones que van a ser controversiales o que van a transgredir o restringir derechos fundamentales, a veces quieren motivar bien. Y para ellos a veces motivar bien significa emitir una resolución de 100 páginas, 200 páginas, 150 páginas. El problema es que se supone que el proceso penal es oral. Se supone que en la audiencia de prisión preventiva, el juez, escuchando a las partes, toma una decisión. Entonces, si es que el juez escucha a las partes, toma una decisión, inmediatamente después emite una resolución de 150 páginas, sabemos que ya había decidido antes. Entonces, en realidad no escuchó a las partes. Ya tenía la decisión tomada. Entonces, eso es un problema grave, una distorsión grave del proceso penal, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Gracias por esta apreciación. Vamos a estar entonces al tanto y seguramente va a haber mucho de qué conversar respecto a cómo funciona nuestro sistema de justicia contigo más adelante. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Sebastián. Encantado por la invitación y nada, ojalá nos veamos pronto. Bueno, nosotros a esta hora nos vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a regresar con más aquí en Contexto.